Bienvenidos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, en un día que conocimos la cifra que por estos momentos es la más importante en todo el mundo: la inflación en Estados Unidos, debido a su importancia para lo que tiene que determinar el banco central más importante del mundo, que es la Reserva Federal. ¿Y cuál es la conclusión? Es que, conocido el IPC de enero, la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa de interés. Veamos cuáles fueron los datos que informó la autoridad estadounidense en la siguiente gráfica que hemos preparado. Este es el IPC anual, el acumulado en los últimos 12 meses, y que es la trayectoria que toma en cuenta la Reserva Federal junto a los datos del mercado laboral para decidir la tasa de interés. En julio, el acumulado 12 meses atrás era 8,5%. Poco a poco fue bajando. Agosto, 8,3%. Septiembre, 8,2%. Octubre, 7,8%. Fíjense la caída que hubo de octubre a noviembre. Pasó de 7,8% a 7,1% anual la inflación. Este dato fue muy relevante para las expectativas de tasa de interés del mercado. Allí, esto fue en diciembre que se conoció ese dato, ya se empezó a hablar de que la Reserva Federal podría empezar a parar las alzas de tasa de interés. Lo que se concretó en las proyecciones mucho más cuando conocimos que la inflación analizada ya era 6,5% en diciembre. Es decir, bajó de 8,5% a 6,5% en apenas 5 meses. Y el dato de hoy lo deja en 6,4%. Ahora, esto es un poco más de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba que esa inflación anual llegara a 6,2%. Sin embargo, quedó en 6,4%. ¿Y por qué? Porque se supo que el IPC de enero fue 0,5% respecto a diciembre, un poco más también de lo previsto. Bueno, ¿cuál es la conclusión que sacan en el mercado? Es que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa de interés. De todas maneras, esto no es ninguna sorpresa, porque ya Jerome Powell, el presidente de la Fed, la semana pasada, si no me equivoco, dijo que hay que seguir subiendo la tasa de interés, por más que estemos en un proceso desinflacionario. Bueno, ¿cómo ha sido la trayectoria de la tasa de interés en Estados Unidos? También ha sido elocuente en cuanto a que hay que frenar la inflación, y eso es lo que ha hecho la política monetaria de ese país. Por ejemplo, miren acá, vamos a enero. Hace un año, la tasa de interés estaba entre 0 y 0,25%, mínimo histórico. Y bueno, en marzo empezaron las alzas. Levemente, 25 puntos base la primera vez, 50 puntos base en mayo, pero de ahí en más fueron 4 veces consecutivas en que se subió 75 puntos base la tasa de interés. Miren, de junio a julio, de julio a septiembre, de septiembre a noviembre, 4 veces seguidas se subió 75 puntos base. Llegamos a diciembre, vamos a centrarnos acá. Le pido a nuestro camarógrafo que haga zoom a ese dato. En diciembre, ¿cómo quedó la tasa de interés? 4,25, 4,50%. Y ya en febrero se subió apenas 25 puntos base al rango que está ahora, 4,50 y 4,75%. La gran pregunta es, ¿cuánto más va a subir la tasa de interés? Porque lo va a seguir haciendo. ¿Será 25 puntos base como fue la última vez? Puede ser 50, como fue de noviembre a diciembre, y ahí no hay más. El punto es que lo va a seguir haciendo la Fed. La magnitud es lo que está viendo ahora el mercado, y por eso que la inflación haya sido algo más de lo esperado, por supuesto que dio algo de incertidumbre a lo que vaya a hacer la Reserva Federal de ahora en más. Bueno, una persona que desde Filadelfia siguió atentamente el dato de inflación y obviamente puede tener su idea de cuáles van a ser los siguientes pasos de la Reserva Federal es el director para América Latina de Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, que está al contacto de CNN Chile. Alfredo, muchas gracias por conversar con la Agenda Económica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Nico, y es un placer, como siempre, estar contigo. ¿Cuál es la conclusión que sacas tú respecto al IPC que conocimos de enero en Estados Unidos y su implicancia para la política monetaria? Yo creo que el dato, en cierta medida, viene por un lado, a desestimular a los mercados, como lo vimos ya en la reacción de esta mañana del mercado de valores en los Estados Unidos. Hubo una pérdida que superó el 1%, aunque después disminuyó, y casi al cierre de este día pues está prácticamente ya nuevamente recuperado.
pero esto nos da una idea de que el dato fue sorpresivo para el mercado por el hecho de que se esperaba menos. En segundo lugar, hay que remarcar que a pesar del dato de inflación que disminuyó ligeramente el dato de la inflación general, hay evidencia suficiente de que la inflación está presentando resistencia a continuar disminuyendo, al menos a un ritmo superior, como lo esperaban tanto los mercados como la misma Reserva Federal. Entonces, esta resistencia es lo que ha llamado la atención y yo creo que se ha convertido en una preocupación de los mercados de que esto puede llevar a que la Reserva Federal no solamente no vaya a detener el ciclo de alza de tasas, al menos en la primera mitad del año, sino que incluso aumenta la posibilidad de que se regrese a aumentos superiores de medio punto porcentual. En ese sentido, mi conclusión es la inflación, el dato de inflación nos da evidencias de que se está resistiendo a disminuir a la velocidad esperada. Y segundo, que esto eleva la probabilidad de que el ciclo monetario en los Estados Unidos no vaya a acabar pronto y que incluso la tasa terminal para los Estados Unidos puede estar muy por encima de los que se esperaba, alrededor de 5,5%. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, los mercados se vieron muy sorprendidos, los futuros de Wall Street apuntaban a rentabilidades superiores al 1,5%. Luego fue totalmente al revés, lo he conocido el IPC, tú mismo lo mencionaste. Ahora, ¿cuál es el factor dentro de la inflación que está siendo más persistente? Porque la inflación subyacente, sacando los elementos volátiles, está bastante alta en Estados Unidos. Sí, definitivamente la inflación subyacente, como le llamamos en América Latina, presentó una ligera reducción, pero no mucho, comparado con las reducciones que había tenido en los meses anteriores. Pues esto también confirma de que la inflación orgánica en la economía de los Estados Unidos todavía enfrenta presiones importantes de precios que no es que tengan que ver con los precios de la energía, por ejemplo, que están fuera de esta inflación orgánica, sino que también tenemos un componente muy importante al que la Reserva Federal le está poniendo mucha atención y le preocupa, que son los costos de la vivienda en los Estados Unidos. Y esto tiene que ver no solamente en viviendas de propiedad privada, sino también viviendas para renta. El costo de las hipotecas ha crecido de manera muy importante desde el año pasado y eso está generando una presión significativa en los costos. Y hay que recordar que este costo, que en los Estados Unidos se le llama el costo de los servicios de acomodación, que tienen que ver con las rentas, con las hipotecas, con las cuotas que se cobran por vivir en los condominios, en los desarrollos urbanos. Este tipo de costos ha aumentado de manera muy importante y eso está presionando los precios orgánicos en la economía. Entonces, a ese componente es al que se le está teniendo ahorita bastante preocupación y es lo que está impulsando la inflación orgánica. Ahora, por el lado de la inflación general tenemos el precio de la energía, básicamente el precio de combustibles para uso industrial, los cuales han presentado resistencia a bajar, pero incluso en enero tuvieron una mayor resistencia para continuar reduciéndose. Y por otro lado están los precios de los alimentos, ¿verdad? Que también está fuera del índice de inflación orgánica, pero que está presentando ya, al menos en enero, esa resistencia para continuar bajando, y eso preocupa, porque eso puede hacer que la inflación ya no presente mayores ganancias en términos de reducción en los próximos meses. Alfredo, ¿por qué está subiendo tanto el costo de las hipotecas allá? Te cuento que acá en nuestro país el precio de los arriendos subió bastante porque los créditos hipotecarios también subieron bastante. Entonces las personas, en vez de pedir un crédito hipotecario para comprar un departamento, no tenían más opción que seguir arrendando. Había mucha demanda por arriendos y eso hace que se elevaron los precios. ¿A qué responde que hayan subido tanto las hipotecas allá en Estados Unidos? Bueno, un elemento detrás de esto, Nico, es el hecho de que el alza de las tasas de interés, particularmente de la tasa clave que maneja la Reserva Federal, ha subido de manera importante. Como tú lo mencionaste en una de tus gráficas, de niveles de prácticamente cero hace un año, han subido hasta ya casi 5, 4,75.
Y eso al final de cuentas se refleja en otras tasas, sobre todo las tasas de los bancos comerciales. Y una de esas tasas es la tasa hipotecaria, la tasa que se cobra por los créditos para comprar vivienda, particularmente en los Estados Unidos. Eso ha hecho entonces que sea más difícil poder adquirir un crédito hipotecario, porque las tasas son más altas. Pero por otro lado también es mucho más caro conseguir un crédito para comprar una vivienda que se puede usar como una segunda vivienda, es decir, para renta. Entonces, cuando estos créditos son muy caros, las personas que tienen la posibilidad de accesar estos créditos a esas tasas altas, lo que se hace es transmitir parte de ese costo sobre las rentas, es decir, sobre las viviendas en renta. Y uno de los elementos muy importantes aquí a destacar es que se está manejando un nuevo concepto de inflación en los Estados Unidos que forma parte ya del índice general de precios al consumidor, que es el índice de inflación que se reporta como los costos de la renta de vivienda en los Estados Unidos. Y ese índice no ha presentado señales de que pueda empezar a reducirse en los próximos meses. Es decir, hay un mercado hipotecario, hay un mercado de vivienda que, si bien se ha moderado en términos de su crecimiento, también está presentando resistencia para bajar. Y esos costos se están transmitiendo precisamente a las rentas. Los costos por renta siguen siendo muy elevados en los Estados Unidos y eso es lo que está manteniendo en cierta parte el encarecimiento del costo para la vivienda para rentas. Qué complicado ese efecto, Alfredo, porque lo que busca la política monetaria subiendo la tasa de interés es que se desincentive el consumo, de esta manera la demanda caiga y así la oferta se ajuste para tratar de convencer a los consumidores bajando los precios. Pero si un efecto, no sé si de segunda vuelta, pero un efecto que puede tener esto es que se disparen los precios de los arriendos de la hipoteca de tal manera, complica entonces la decisión que tome la Reserva Federal. Sí, por supuesto, es un problema que se está monitoreando de manera muy cerca. Le preocupa a la Reserva Federal, lo ha dicho públicamente, ¿verdad? Ese índice de precios del costo del arrendamiento se está elevando, ha seguido creciendo y no da señales a la baja. Un elemento importante relacionado con esto es el hecho de que en los Estados Unidos, a pesar de que se ha elevado el costo por los créditos hipotecarios, los créditos al consumo, existe evidencia de que a pesar de ese aumento en esos costos, las familias en los Estados Unidos aún continúan teniendo un exceso de ahorro que se generó durante la epidemia del 2020, del 2021, a través de transferencias monetarias del gobierno, a través de mantener su fuente de ingreso, porque si bien hay que recordar que durante la pandemia se cerraron o dejaron de operar por algún tiempo algunos negocios, algunas empresas, los empleados en su gran mayoría continuaron recibiendo su sueldo, porque o bien trabajaban desde casa o bien trabajaban por tiempos transitorios durante la semana. Entonces no hubo una caída importante en los ingresos, pero sí se detuvieron, por ejemplo, los gastos en salir a espectáculos, a salir a comer a restaurantes, a viajar incluso. Entonces todo este tipo de ingresos que se ahorró parece ser que no se ha gastado completamente. Incluso cuando se toman dos indicadores muy importantes para dar evidencia de esto, es que, por ejemplo, la cantidad de ingresos o la cantidad de activos que está en poder de las familias en los Estados Unidos supera en mucho a la cantidad de deuda que se tiene, por ejemplo, en el mercado de hipotecas. Esto lo que nos está diciendo es que todavía hay poder de compra, hay poder de endeudamiento de las familias y sobre todo de aquellas familias de ingresos medios y altos que pueden tener acceso a este tipo de créditos. Entonces, si bien es cierto que se ha encarecido el mercado de los créditos, también es cierto que todavía sigue existiendo liquidez en las familias y siguen accesando ese tipo de crédito a pesar del costo más alto. Acá en Chile vimos el fenómeno del exceso de liquidez totalmente en el último año y medio, casi 2 años, que fue lo que llevó a la inflación a llegar a 14,1% anual. Ahora, acá en nuestro país, esa liquidez se acabó. Ya se gastó toda la plata ahorrada, pero veo entonces que en Estados Unidos eso está lejos todavía de acabarse, por lo tanto, ¿hay antecedentes para esta persistencia inflacionaria que tú mencionabas, más allá del efecto de la hipoteca?
Definitivamente, y hay que recordar una cosa, mi estimado Nico, que la naturaleza de la política monetaria no solamente depende del costo del dinero, es decir, de la tasa de interés, también depende de la cantidad de dinero. Y en este sentido hay que recordar que uno de los bancos centrales que utilizaron estas dos herramientas, tanto precio como cantidad de dinero para hacer la política monetaria expansiva en el 2020 y en el 2021, generó un exceso de liquidez tremendo que, a pesar de que la Reserva Federal haya implementado medidas para retirar y para disminuir, por ejemplo, su compra de activos ligados a las hipotecas, ese programa ya se terminó. La Reserva Federal apenas hace algunos meses decidió reducir las compras de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. De tal manera que todavía sigue habiendo un exceso de liquidez en la economía de los Estados Unidos y la Reserva Federal tiene que continuar reduciendo ese exceso de liquidez a través de reducir la cantidad de dinero en la economía, pero también a través del encarecimiento del crédito de manera general. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, como siempre, muchas gracias por explicarnos el panorama inflacionario en ese país. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el dólar también tuvo reacción respecto al dato de IPC en Estados Unidos y fue nuevamente a la baja. Ahí vemos las imágenes de este martes en las casas de cambio del centro de Santiago. ¿Y en qué quedó el dólar? En 786. Esto es 5 o 7 pesos menos que el lunes. El dólar va a seguir reaccionando. Y aquí también hay bastante volatilidad, al igual que lo que sucedió con la renta variable en Estados Unidos, como lo comentábamos con Alfredo Coutinho. Antes de hacer la pausa, una breve reflexión respecto a lo que hemos conocido hoy. Lo que determina la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos impacta en todos los bancos centrales del mundo. Y si la Reserva Federal puede que suba aún más la tasa de interés y la suba quizás aún más de lo que se preveía hasta el dato de hoy, eso le pone presión a nuestro Banco Central para que dilate aún más su decisión de bajar la tasa de interés. Por eso nosotros dedicamos tiempo a lo que pasa en Estados Unidos con el IPC y con la tasa de interés, porque toda la economía está conectada en el mundo. Hay que tener entonces mucho ojo a las señales que dé el Banco Central de nuestro país después de conocer lo que sucedió en Estados Unidos con el IPC. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de cómo se intensifica el debate por la regulación forestal luego de los incendios en el centro sur de nuestro país. Ya volvemos. Está subiendo el tono del debate sobre la regulación forestal. Prácticamente todas las autoridades que están en los incendios hablan de que hay que tener esa discusión pronto. Mientras, también desde la Fiscalía Nacional comentaron sobre este tema. Así lo cuenta Belén Saldías. Son cambios menores en las proyecciones, pero dan cuenta que el último dato de IPC permeó levemente en el mercado. La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central reveló que los analistas no solo prevén una postergación en el recorte de tasas, sino que además ven una buena evolución para el dólar. Según las consultas recopiladas por el Instituto Emisor, los analistas proyectan una variación de 0,4% para el IPC de febrero, que a diferencia de enero tendrá otros componentes de estacionalidad que hacen presumir un alza menor. Y dada la caída importante que ha tenido en el tipo cambio, sumado al hecho de que hay que recordar que los precios de los combustibles cayeron a finales del mes de enero en forma significativa. Vamos a tener una nueva caída importante en los combustibles, la gasolina, y por lo tanto eso va a ayudar a que la inflación del mes de febrero sea significativamente más baja de lo que ocurrió en el mes de enero. También en materia inflacionaria, el mercado corrigió al alza la proyección para finales de año, pasando de 5 a 5,3%, todavía muy desanclado del rango meta. No es tan baja como pensábamos, no ha sido tan rápida la convergencia. Si te das cuenta, estamos discutiendo de decimal.
No estamos hablando de dígitos. Yo creo que eso es una buena señal dentro de todo. Otro cambio que se produjo respecto de la encuesta anterior es la estimación de recorte para la tasa de política monetaria. En enero el mercado proyectaba la primera baja en la reunión de abril y en la medición de febrero dicha decisión se aplazó hasta mayo. Y es que no solo la baja sería más lejana, también lo haría en una proporción menor, pues los expertos pasaron de proyectar un recorte de medio punto a uno de solo un cuarto y para fines de año ya no cerraría en 7%, sino en 7,5%. Mi impresión es que la inflación en el mes de abril recién va a estar algo por debajo del 10%, es que recién el Banco Central al mes de junio va a tener mucho más claridad respecto al proceso y por lo tanto va a tener claridad de cuánto tiene que bajar la tasa de interés. El mercado incluso esperaba un movimiento mucho más brusco hacia esa fecha, hoy día está esperando un movimiento menos brusco hacia el mes de mayo. Por lo menos no van a venir más alzas, o no deberían venir más alzas, ¿ya? A lo mejor no va a venir la baja en abril, lo más probable es que veamos la subsiguiente reunión, ya que comiencen las bajas de tasa de interés acá en Chile. El tipo de cambio también fue visto con optimismo en esta medición, previendo un precio de 800 pesos por los próximos 2, 11 y 23 meses. Y pese a que la moneda norteamericana es altamente volátil, los expertos estiman que se mantendrá por un tiempo en dichos valores, aunque con posibilidades de subir de acuerdo a ciertos factores. Y después yo creo que si el Central deja de hacer esta renovación de forward, si el Hacienda deja de vender dólares y el Banco Central norteamericano, la Fed, sigue aumentando las tasas, el tema de la alza no ha sido descartado. Entonces, a lo mejor no van a venir más alza, pero no van a venir baja y eso es un dólar alcista. Desde el punto de vista de inflacionario, desde el punto de vista de precio, sí, es algo que nos va a ayudar a estabilizar el nivel de precio dentro de la economía. Finalmente, en cuanto a crecimiento, los analistas mantienen las proyecciones de una caída de 1,5% para 2023, con un repunte marcado en 2024. Terminada la agenda económica de este martes, yo los invito a que sigan acá en CNN Chile.